A diferencia del patrullaje tradicional, este patrullaje va a tener algo diferente, que van a estar unos analistas organizando las tareas, disponiendo dónde ubicar estos señores patrulleros en las horas y en los lugares. Y también se ha creado una figura nueva, que es la de instructor de campo, que son aquellos oficiales experimentados y capacitados que en terreno van a estar supervisando el proceder de los patrulleros para después que se retiren del servicio, pues ir anotando, ir corrigiendo cualquier situación que se detecte en ese levantamiento que estén haciendo. Lo más importante de estas cámaras de cuerpo es que nos van a dejar la traza y grabados los procedimientos para o ser investigados posteriormente por la Inspectoría de la Policía Nacional, por asuntos internos, por el mismo Ministerio Público, ante cualquier duda o mal uso, digamos, de los elementos de servicio. También le facilita una seguridad jurídica a los policías, que ellos también pueden aportar estas imágenes y esos videos ante cualquier circunstancia o a cualquier investigación. Saludos lectores del Listín Diario. En esta ocasión, un conversatorio luego de la implementación del piloto y nuevo modelo de servicio público y patrullaje de la Policía Nacional. Pretendemos con esto conocer a fondo los nuevos objetivos que la policía tiene con esto y parte de sus avances en la llamada reforma policial. Para esto nos acompañan acá el comisionado ejecutivo para la reforma de la policía, Luis Ernesto García Hernández, Martín Tapia, general y gerente de implementación del nuevo modelo de servicio público, así como por igual Nandy Reyes, coronel y director de modernización y operativo de la transformación policial. Con ellos, pues tendremos un breve, no tan breve, conversatorio sobre todos los pormenores de esta reforma y ya una primera fase en aras de resultados con esto, lo que es el conocido nuevo modelo de patrullaje. La primera pregunta que tengo acá va dirigida a ¿cuáles tareas se visualizan que tendrán los agentes como tal en el nuevo modelo de patrullaje? ¿Qué ustedes han visualizado que esto deben hacer y cómo? O sea, la vía. Bueno, Carlos, cordial saludo también a los lectores y a todas las personas que también nos van a escuchar. En primer lugar, hay que decir que esta apuesta que tiene el presidente Luis Abinader a través de la Policía Nacional es un cambio en una de las principales metodologías de trabajo que tienen los cuerpos policiales en el mundo, como lo es el patrullaje policial. Ha sido un trabajo de 6 meses, en el cual hemos hecho una serie de referenciaciones internacionales, hemos evaluado también el actual patrullaje de la Policía Nacional, el patrullaje tradicional, y pues se ha preparado un plan piloto en el cual está dispuesto ya a iniciar la implementación de un nuevo modelo conceptual y operativo para que el patrullaje policial pues sea un patrullaje moderno, un patrullaje inteligente y sobre todo un patrullaje cercano a los ciudadanos. En ese sentido, durante las etapas previas al diseño de este modelo, lo fundamental fue la construcción de una nueva doctrina policial, es decir, se gestionó un nuevo conocimiento y se documentó, porque es el eje rector o el punto de referencia, mejor dicho, de lo que es el marco conceptual y operativo que debe tener el patrullaje en República Dominicana. Y una vez se hizo este trabajo, pues se prepararon los agentes, un total de 1.150 policías, y déjeme decirle que fue una preparación de varios meses en el cual identificamos algunas debilidades, algunas brechas, especialmente a la hora de hacer sus procedimientos, como lo es el abordaje ciudadano, como lo son las diferentes rutinas que tienen los policías en la calle, el uso de la fuerza y el empleo de muchos dispositivos que hoy en día el gobierno ha hecho un esfuerzo por adquirirlos y fortalecer el equipamiento de la policía. Este nuevo modelo es muy diferente al tradicional.
El patrullaje tradicional normalmente es un patrullaje que se hace sin planificación, es un patrullaje que no tiene una ruta definida, y para las personas que muchas veces no están familiarizadas con el patrullaje policial, normalmente los patrulleros y el personal que está en la calle, en las estaciones de policía, está dividido en turnos de trabajo, es decir, en un esquema laboral. Algunos países emplean esquemas de 12 horas, otros países de 6 horas, otros de 8 horas, con unos ciclos de trabajo y de descanso que se han establecido. Uno de los temas que más nos ha causado, digamos, esfuerzo, no solamente es el entrenamiento de los policías, sino también la dotación o el equipamiento que el gobierno ha venido adquiriendo, como lo es las cámaras de cuerpo, el tema de radios, todos los temas asociados a lo que hoy en día es el cinturón multipropósito. Acá hace parte de un nuevo uniforme, porque hay que decirlo que este fue un trabajo pensado, un trabajo que tuvo un diseño. Los uniformes no fueron hechos sin una concepción especial y enfocados al patrullaje policial. Es un uniforme más táctico, un uniforme que representa los principales atributos de lo que queremos frente al patrullero en la calle. Y como usted me lo pregunta, los patrulleros van a salir con unas tareas, como el nuevo modelo es planificado. Se exige ahora que los patrulleros, antes de salir a sus turnos, tengan unas tareas muy claras. Y esas tareas provienen de un análisis que ya se están implementando, unos centros de análisis en cada una de las estaciones y departamentos de policía, porque hay que decir que en estos últimos años hay una gran producción de herramientas y de datos que a partir de la mapificación del delito, pero también de los datos que se están produciendo por diferentes instituciones del Estado Dominicano. Es una ola que está viviendo República Dominicana en la gestión pública, trabajar con datos. Eso quiere decir que los patrulleros van a estar ubicados en los lugares y en los sitios de acuerdo a los datos que nos están arrojando esos mapas de calor y esa tecnología. A diferencia del patrullaje tradicional, este patrullaje va a tener algo diferente, que van a estar unos analistas organizando las tareas, disponiendo dónde ubicar estos señores patrulleros en las horas y en los lugares. Entonces, tareas, por ejemplo, como el abordaje al ciudadano, que para nosotros es fundamental, que el patrullero tenga una nueva forma de abordar a los ciudadanos. Eso implica desde el mismo saludo, se ha estandarizado un saludo, que más adelante el patrullero, el señor general o el señor coronel pueden mencionar en qué consiste ese saludo. Y también decirle a los ciudadanos que cada vez que vean un policía también lo saluden, se acerquen. Ese es un ser humano que está al servicio de las principales necesidades de los ciudadanos. También dentro de las tareas se ha reforzado mucho lo que es el uso de los diferentes dispositivos o elementos que tiene en su cinturón multipropósito. Van a tener dentro de sus principales instrumentos la posibilidad de grabar los procedimientos. Las cámaras de cuerpo van a estar grabando, y eso también es un motivo de transparencia. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante para que estemos monitoreando cada una de las actuaciones de los policías. También hay elementos que ayudan a desescalar el uso de la fuerza, es decir, si les ha indicado a los patrulleros que lo último que uno usa como policía es su arma de fuego. Hay otros elementos que puede usar dependiendo de las situaciones y de lo crítico que pueda ser el procedimiento. Los procedimientos son como las huellas del dedo, no hay ninguno igual. Son muy parecidos, pero en lo posible el agente patrullero, el oficial que está en calle, debe hacer uso de esos elementos de manera escalonada, de tal manera que pueda usarlos de la mejor manera y representar muy bien la institución. Y tareas, por ejemplo, como los encuentros comunitarios, los comandantes van a tener la obligación también de hacer encuentros con los sectores organizados, como la Junta de Vecinos, porque allí hay un conocimiento muy importante que va a fortalecer el patrullaje. En general, yo quisiera terminar acá diciendo que este nuevo modelo es un modelo gerencial, es un modelo organizado en su funcionamiento, que es un laboratorio, es una especie de laboratorio, y esto va a dar como resultado que a partir de lo que vamos encontrando en territorio con la policía, se empiecen también a hacer reformas dentro de la Policía Nacional en materia de recursos humanos,
por ejemplo, como el tema de traslados, como los temas de salud mental, como los programas también de vacaciones para los policías, de entrenamiento y de fortalecimiento de muchas cosas que vamos a encontrar en este laboratorio. Bien, durante su ponencia le había escuchado mencionar varias veces lo que es el antiguo modelo de patrullaje y de quebrar con ese ciclo. Entonces, ¿cuáles fueron las principales fallas o debilidades en ese anterior abordaje que han identificado para quebrar con eso y como tal dar paso a un nuevo modelo? Yo podría mencionar 4. La primera de ellas tiene que ver con la planificación operativa. A nivel de las estaciones de policía hay algo muy importante, es lo que es la planificación de los servicios policiales. El patrullaje tradicional normalmente es muy intuitivo, sale con el criterio, con la experiencia de los comandantes que están en terreno. Hoy en día la planificación en una ciudad como esta y en la mayor parte del mundo se hace con datos, y yo creo que uno de los principales cambios sustantivos es la formación de la gerencia en los comandantes para que los comandantes sean verdaderos gerentes del servicio de policía y planifiquen muy bien sus servicios. Para eso se ha dispuesto en esta primera etapa unas mesas cada 8 días, que son mesas estratégicas de planeación del servicio, donde van a estar obligados los comandantes a hacer sus mesas de trabajo leyendo datos y escuchando a los analistas y disponiendo dónde se debe fortalecer el patrullaje. Lo segundo que encontramos es la ausencia de un entrenamiento para el patrullaje policial. La educación pues ha fortalecido muchas habilidades, pero hoy en día somos conscientes desde el Instituto de Educación Superior de la Policía, en la reforma educativa, que tenemos que preparar a los policías para las tareas que ellos cotidiana y rutinariamente hacen en la calle. Entonces el patrullaje anterior no preparaba al policía para el saludo, para estándares del manejo del uso de la fuerza, para usar adecuadamente su arma, etc. Este entrenamiento pues se ha focalizado allí. No quiere decir que estemos al 100%, debemos seguir entrenándolos y fortaleciéndolos. El tercer elemento que hemos encontrado es la ausencia de equipamiento básico para que los policías puedan patrullar. Tenemos un reto en la policía de seguir mejorando y adquiriendo motocicletas especializadas para el patrullaje, vehículos especializados para el patrullaje. Se decidió iniciar el laboratorio y esta prueba piloto con la movilidad que tiene la policía, pero yo estoy seguro que a medida que va avanzando el pilotaje vamos incorporando nuevos vehículos. El 911, que es una capacidad muy importante, actualmente les está instalando unas tabletas para que todos los policías puedan, sepamos dónde están los policías. Y por último, algo muy importante tiene que ver con la interoperabilidad con el 911. En el modelo anterior hay grandes dificultades para atender al ciudadano en los tiempos de respuesta que se requiere. Hoy estamos mirando precisamente en Fuerza de Tarea en el seguimiento que se le hace a la seguridad ciudadana y el tiempo de respuesta está casi en 23 minutos. Eso hay muchos factores detrás de ello, pero uno de los temas importantes es la interoperabilidad y garantizar que podamos tener en el sistema de mando y control la ubicación de los patrulleros. Los patrulleros en sus cámaras de cuerpo, en sus pistolas eléctricas y en sus vehículos y motocicletas van a tener un GPS. Y esto va a garantizar de alguna manera que tengamos la ubicación y sepamos si el patrullero se sale del cuadrante, cuánto tiempo está en determinado sitio, si está cumpliendo las tareas que van a salir o que se les ha dispuesto a ellos en los lugares y en los tiempos necesarios. Son 4 grandes diferencias, puedo decir muchas más, pero ante la pregunta son las más importantes. Bien, si yo le pregunto directamente ya a Martín, que está con todo esto de la implementación y demás, ¿cómo se van a supervisar a los agentes durante este piloto para pasar? Bueno, tenemos un acto con el presidente, discursos y demás, pero una supervisión clara, si habrá y hay un procedimiento hacia ello, y por igual, ¿cómo se va a medir y determinar el rendimiento de un patrullero durante este piloto? Sí, buenas tardes. Justamente como acaba de decir el señor comisionado, pues se ha creado una red de supervisores de patrullas
que van a estar a cargo de supervisar directamente la patrulla, como lo dice su nombre. Y también se ha creado una figura nueva que es la de instructor de campo, que son aquellos oficiales experimentados y capacitados que en terreno van a estar supervisando el proceder de los patrulleros para después que se retiren del servicio, pues ir anotando, ir corrigiendo cualquier situación que se detecte en ese levantamiento que estén haciendo. En cuanto a cómo salir a patrullar, como ya se había dicho, hay unas unidades de planeación operativa que son, por decirlo, el cerebro, que va a ser donde se va a llegar toda la información y de ahí se va a salir preparado cuáles son los lugares de mayor vulnerabilidad, dónde están pasando los hechos delictivos. Entonces ya los miembros van a salir orientados por sus comandantes a los fines de que se tomen medidas, como ya están identificados, en los sitios donde tenemos mayores índices de incidencia. Bien, en este evidentemente es un piloto, como tal tiene una duración, pero durante esta implementación hay algo con la policía que siempre se habla mucho, que son los traslados. Muchas veces un agente en el viejo modelo pernoctaba durante mucho tiempo en un mismo sitio. Eso hacía que adquiriera costumbres, quizás cosas fuera de sus labores. Y por demás, entonces, en este nuevo modelo, sobre los traslados, ¿qué se tiene pensado en cuanto a ello? ¿Cuánto tiempo tendrá un agente en una de sus áreas como tal de custodia y todo lo demás? Y agregando a eso, ¿cómo serán los tiempos durante el día? Durante cuántas horas trabajarán y todos esos detalles. Bueno, en cuanto a los traslados, pues justamente este personal que hoy empieza este nuevo modelo, pues van a tener una duración de 1 año, siempre y cuando cumplan con los requerimientos y no detectemos de que haya alguna situación de fuerza mayor que conlleve retirarlo del modelo de patrullaje. Y los horarios a los cuales estarán sujetos los patrulleros serían a 8 horas de servicio. Bien, entonces directamente a Nandi, que ha estado en todo este proceso de la transformación y demás, ¿cuáles han sido las ramas de especialización de los agentes? ¿Con qué cuentan, además de saber maniobrar un arma y demás? Además de eso, ¿qué trae de nuevo este modelo de patrullaje? Si hay un rama de especialización, si algunos estarán en la policía preventiva, algunos como tal tienen manejo de investigaciones y todo lo demás. Ante todo, muy buenas tardes a los lectores. Nos encontramos aquí en representación de nuestro señor director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, y en representación de nuestro señor subdirector de la Policía Nacional y director central de Transformación Policial. En respuesta a su pregunta, ciertamente nuestros agentes han estado sumergidos a un proceso continuo y progresivo, como decía nuestro señor comisionado, a un entrenamiento muy específico, enfocado a las labores que ellos tienen que realizar en las calles, porque se hicieron en la etapa de la planeación, se hizo un diagnóstico y levantamiento para detectar cuáles son las competencias que deben tener y cuáles son las habilidades que debemos fortalecer para poder prestar un servicio efectivo. Dado con esto que el modelo es uno de los el proyecto principal, junto con la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Por lo tanto, el uniforme es un componente que busca, digamos, atender de manera efectiva ese acercamiento con la ciudadanía. Pero no únicamente el uniforme, sino que el uniforme es un elemento que va a un componente esencial para este nuevo modelo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del equipamiento, hay este multipropósito tiene 10 puertas, y esas 10 puertas tiene una herramienta donde el policía tiene que utilizar. Cuando necesite utilizar, va a tener que utilizarlo. Entonces, cada una de esas puertas necesita de un entrenamiento específico. Es decir, que se llevaron los entrenamientos específicos para utilizar, por ejemplo, el dispositivo de descarga eléctrica, a lo que se conoce como la marca de Taser, que actualmente estamos usando Taser 7, pero también con las demás herramientas, cómo utilizar el gas pimienta,
cómo utilizar el arma de fuego de manera precisa y concisa y cuando lo amerite. Es decir, que se impartieron una cantidad de asignaturas que son transversales en los procedimientos más frecuentes que el policía tiene que enfrentar o que tienen que intervenir en las calles. Por ejemplo, el uso de la fuerza. Entonces, todas esas herramientas que de una manera u otra tiene que utilizar, cómo de manera clara y precisa en un momento determinado él puede utilizar una de esas herramientas. Es decir, el gas pimienta, si es el dispositivo eléctrico, si es la macana, si es la tonfa, y así sucesivamente. Y cuando va a neutralizar a la persona, cómo hacer los procedimientos o los protocolos para neutralizar a una persona que haya cometido un delito. Por lo tanto, seguimos identificando algunas debilidades para seguir fortaleciendo las competencias que necesita nuestro policía, porque estamos con una policía de cara con el ciudadano, ese acercamiento para generar evidentemente esa confianza y aumentar la credibilidad. Y evidentemente eso redunda en lo que es la calidad del servicio. O sea, un policía preparado con las competencias necesarias para ejercer las funciones de policía según el cargo, según el puesto, evidentemente la respuesta sería más efectiva. Eso trae consigo que en el proceso de disminuir la respuesta a los requerimientos ciudadanos, pues se han hecho lo que se denomina la articulación de capacidades, pero de doble vía. Las capacidades internas, donde mencionó nuestro señor comisionado, nosotros hay una figura nueva que se le denomina por sus siglas en español CEPOL, que es el Centro de Planeación y Análisis de Servicio de Policía, CEPOL. Y ahí convergen 3 etapas principales, que es la etapa de adquisición de datos, la etapa de la planeación y la etapa de la ejecución, supervisión y control. Esta primera que articula las capacidades institucionales, es decir, recoge todos los insumos necesarios que tienen que ver con investigación, con inteligencia, con asuntos internos, con inspectoría, con los encuentros comunitarios y con los cuerpos especializados de policía. Es decir, que esos analistas que están preparados ya, debidamente capacitados por un proceso de un mes de capacitación en distintas áreas, van a recoger los insumos. La segunda etapa que tiene que ver con la planeación estratégica, donde están las mesas, es decir, la interinstitucional. En esa mesa se podrán ver todas las estrategias que hay que trazar desde el punto de vista interno y desde el punto de vista con la articulación con la comunidad. Entonces existen la mesa estratégica y la mesa operativa. En la mesa operativa, pues esto evidentemente se va dirigida a lo que es a nuestros policías, esa orientación diaria que queda a los policías para darle respuesta a los hotspots, que son los puntos calientes que representan los territorios, donde están ya los cuadrantes debidamente delimitados y por consiguiente entonces nuestros policías no irán a ejecutar acciones de manera intuitiva, sino que estarán ejecutando acciones de manera puntuales para reducir ya sea el fenómeno delictivo o la conflictividad social. Y la etapa 3, evidentemente, ahí se articulan un sinnúmero de sistemas, que es la etapa de ejecución, supervisión y control. Es decir, por ejemplo, la cámara bodycam estará en ese centro donde se mantiene encendida y eso obliga, además de la transparencia, obliga a la responsabilidad del policía de actuar, digamos, acorde a lo que establece nuestra Constitución, lo que establecen las leyes. Entre otros sistemas, por ejemplo, también tenemos que el policía no de manera intuitiva sale, sino que sale a través de unas tareas que están definidas. O sea, no sale a patrullar con una experiencia ganada de 10 años ni 12 años. Evidentemente eso es importante, pero la planeación y el mapa de calor y otros sistemas están representando dónde el policía tendrá que dirigirse para ejecutar algunas acciones que permita siempre atender al ciudadano y mantener una respuesta efectiva. Por lo tanto, el entrenamiento es de manera continua y progresiva y por la identificación de la necesidad de nuestros policías, entonces vamos a estarlo capacitando. Ese instructor de campo, cuando ellos salgan del aula, también estarán supervisando, estarán acompañando. Es decir, serían como los coaching, los mentoring, que estarán encima del policía cada vez que tiene una actuación para inducirlo, cómo corregirlo, cómo hacerlo mejor. Y eso es también una diferencia del modelo tradicional al modelo que tenemos en implementación hoy en día gracias
a la voluntad del excelentísimo señor presidente y al alto mando de nuestra gloriosa Policía Bien, Nacional. volviendo al comisionado, se habla mucho la palabra reforma, policía y tal, y todo esto. Hoy se anuncia el modelo de patrullaje y en total 1.150 agentes. Entonces, una pregunta que siempre ronda. ¿Todos estos forman parte de los llamados policías de la reforma o como tal se adoptaron otros agentes y si a estos se le dio un entrenamiento específico para que puedan estar adoptados a toda esta nueva modalidad? Sí, yo quiero hacer una claridad que suele ser muy, digamos, estigmatizante cuando uno diferencia a los policías de la reforma de los que no son de la reforma. Eso lo digo porque he participado en varios países donde se ha hecho esa diferencia y eso ha sido nefasto. Los policías que fueron, que están hoy de azul y están seleccionados, aparte de tener unas habilidades y una disposición para estar en este nuevo modelo, son los mismos policías que tiene República Dominicana. Aquí no trajimos policías suizos, no trajimos policías de otro planeta. Son policías de aquí de la tierra, dominicanos, que hicieron sus estudios, algunos nuevos. El 50% de los que están en el nuevo pilotaje son policías que se graduaron con un año más de formación, de clase, y el resto son policías ya antiguos que han estado trabajando en diferentes partes del país. Se les dio un entrenamiento, sí, como lo dije anteriormente, un entrenamiento especializado, atendiendo aquellos atributos o aquellas habilidades que necesitamos que los policías demuestren a la hora de hacer sus procedimientos. Para sintetizar la pregunta es, una reforma se hace con los policías, ¿no? Y se debe hacer también con la voz de los ciudadanos, y este es un laboratorio. En este laboratorio vamos a encontrar indudablemente muchas cosas que hay que mejorar, y yo me alegro que sucedan las cosas para ir haciendo los ajustes. Lo importante de esta prueba piloto, a diferencia de otros pilotajes que se han hecho, es que estamos organizados para hacer una evaluación permanentemente. Se ha dispuesto que los días viernes se hagan unas sesiones para retomar los resultados de cada semana, ir haciendo los ajustes. De hecho, ya hoy encontramos varios ajustes que se deben empezar a corregir, y de eso se trata un pilotaje, poner a prueba un modelo que está conceptualizado, pensado, pero otra cosa es echarlo a andar, y a medida que vamos andando vamos haciendo los ajustes. Esperamos que al término de ello podamos ya normalizar un esquema, un método de patrullaje para República Dominicana. Lo importante de estos procesos de reforma es que, a diferencia de otros, no se hacen de arriba hacia abajo, lo estamos haciendo de abajo hacia arriba. Ustedes saben que en las estaciones o destacamentos es donde se vive la realidad de la policía, es donde encontramos la infraestructura que no es la mejor, donde encontramos déficit de motocicletas, encontramos desmotivación de los policías, donde los policías están menos entrenados, donde, como usted lo dijo, hay una alta rotación de ellos por muchos factores, donde la carga laboral es muy alta, y toda esta serie de cosas que hemos encontrado es lo que estamos empezando a mejorar y haciendo ajustes en la organización policial, porque este laboratorio nos da insumos para que en la Dirección Central de Recursos Humanos se empiecen a hacer cambios importantes, como usted lo dijo, en los traslados, en la forma como los policías salen a vacaciones, cómo se hace la evaluación del desempeño de los policías. Nos va a arrojar una serie de aspectos fundamentales. Y en la parte administrativa nos va a dar muchos elementos para la reforma administrativa de la policía, para optimizar mejor los recursos, para el mantenimiento de los vehículos, para encontrar nuevos modelos de optimización en la parte de combustibles, para sistematizar y automatizar muchas cosas que hoy en día en la policía no están sistematizadas y automatizadas, como el recurso humano, como la nómina, como todos los aspectos logísticos que merecen una automatización en pleno siglo XXI. Entonces, esta es una oportunidad, como lo digo, para seguir encontrando elementos que van a ayudar a modernizar la policía. Bien, en diciembre de 2022, antes de su llegada, pero como tal ya se hablaba de reformar a la policía. Y en ese momento fue anunciado como tal el funcionamiento del patrullaje por cuadrante. No solo era que se tenía la conceptualización, sino que
se había lanzado como tal ya ese nuevo modelo de patrullaje. Ya existía esa intención. Entonces, la duda nace ahora es por qué se hace un nuevo anuncio y qué cosas se identificaron que en aquella puesta en funcionamiento no funcionaron y por qué hubo que desecharlas como tal. Bueno, yo no diría que desecharla como tal. Creo que la evaluación que hicimos al inicio de la segunda ola de la reforma policial nos dio varios hallazgos. Como se lo dije anteriormente, un nuevo modelo implica una conceptualización doctrinaria. Y en su momento se hizo un esfuerzo por lanzar el modelo. La evaluación nos arrojó que había que fijar un propósito muy claro y que tener un documento rector donde se estableciera qué componentes debería tener ese modelo de patrullaje. Entonces el primer hallazgo fue ese y aquí lo estamos mejorando. El segundo tuvo que ver con el entrenamiento. Recordemos que para la época no había avanzado tanto la reforma educativa como hoy ha avanzado y hoy en día los patrulleros están saliendo con un año de formación. Antes salían con 2, 3 meses, ahora salen con un año después de unas pasantías. Eso quiere decir que ya tenemos unos policías con un mejor nivel de educación, cosa que no lo teníamos en el 2021. Entonces el recurso humano es fundamental. Lo tercero es el equipamiento. Se ha venido adquiriendo un nuevo equipamiento moderno para las cámaras como cámaras de cuerpo, no solamente vehículos. En su momento se hizo un esfuerzo con el tema de movilidad, transportación, etcétera. Esta vez, de acuerdo a los avances de la tecnología, pues ya tenemos otros dispositivos que van a tener los policías para hacer uso de esos dispositivos y eso nos va a permitir también que podamos tener un patrullaje más inteligente. Y lo más importante de eso, la continuidad de este proyecto, que en muchos países se ha dejado de lado, no ve muchos lanzamientos en otros países, pero se deja de lado. En este caso, el señor presidente Luis Abinader ha dispuesto que no dejemos de lado uno de los temas más importantes en los cuales los policías se juegan la reputación, como lo es el patrullaje y la actuación policial. Realmente estamos concentrados en seguir mejorando la actuación de los policías y esa es una preocupación del presidente, de la Comisión de Reforma. Una reforma no se hace de la noche a la mañana. Un país cuando inicia reformas, lo importante es sostenerla y esta es una apuesta por sostener modelos que han funcionado en otras partes del mundo y que hoy en día, con la voluntad política del presidente de la República y la voluntad política de la misma institución, estoy seguro que se van a arrojar importantes resultados. Hay que decir que la evaluación debe ser constante. En el primer intento de hacer un esfuerzo por mejorar el patrullaje, quizá faltó recoger más datos sobre la implementación. Esta vez nos hemos organizado con una lista de chequeo para estar permanentemente haciéndole seguimiento a aquellos aspectos que merecen ser evaluados y merecen ser ajustados. Bien, entonces, en lo adelante, ¿qué filtros tendrán para sanear los patrullajes como tal? Porque a voz populis existe ese estigma de que los policías hacen el llamado macuteo, cobran peajes y demás. Entonces, si ahora habrá algún tipo de filtro para sanear como tal y eliminar estas viejas costumbres que arrastra la policía. En ese sentido, pues justamente como se dijo y se han dicho ya tanto el señor comisionado y el coronel Nandi, se ha creado un sistema de supervisión. Yo entiendo que la piedra filosofal ahí tiene que ser meramente la supervisión. Y cuando se detecten en esa supervisión, pues elementos que hayan, o miembros que hayan cometido algún tipo de delito, o como tú acabas de decir, un macuteo, pues se tomarán las sanciones drásticas debidas, sin violar su debido proceso. Bien. Como parte del cinturón y todo el equipamiento que tendrán los policías, existe el taser, que es toda una novedad a nivel nacional. Pero ¿qué pasa? Ya hemos visto videos en redes sociales de malos procedimientos y como tal que constituyen abusos policiales. Entonces, sí se le dan las herramientas y han tenido un entrenamiento, pero aún vemos los excesos que, quieras o no, van a pasar en algún momento.
Entonces, ¿qué medidas tendrán frente a acciones desbordadas como tal? Ok, que hay un entrenamiento, pero ¿cómo se contrarresta que el policía no pueda cometer los llamados abusos de poder? Bueno, en este caso están los entrenamientos. Digamos que, como dijimos anteriormente, los entrenamientos van a ser continuos. Pero es posible que dentro de una masa, un universo policial, que aproximadamente tenemos 40.000 miembros de la policía, es posible que un miembro en algún momento quizás no aplique el procedimiento esperado. Sin embargo, cuando detectamos ese tipo de práctica, automáticamente nosotros empezamos a desplegar una batería de cursos, talleres, para que el policía esté refrescando los conocimientos de cómo aplicar, en este caso específico, el dispositivo de conducción de energía eléctrica. Recuerden ustedes que prácticamente esto es algo innovador con nuestra institución. Lo utilizaban en algunas zonas específicas. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años atrás, que en la Dirección Regional Santo Domingo Este, conocido como Los Alcarrizos, allí tuvimos a bien capacitar unos 240 miembros policiales para la utilización del taser. Y ahí tuvimos resultados efectivos. Lo único que pasó que debió seguir el proceso de escalamiento. Y como pueden ver, en este nuevo modelo de servicio público de policía estamos buscando eso. Un principio fundamental en este modelo es el escalamiento. Pero ese escalamiento va identificando fallas, va identificando debilidades. Pero esas debilidades, como dijo mi general Martín Tapia, hay unos instructores de campo que automáticamente no va a esperar a un mes ni 2 meses. Es decir, que se van a ir corrigiendo esas fallas, porque los protocolos y los procedimientos son cambiantes, porque el servicio de policía es muy dinámico y por consiguiente, como decía mi general, pues cada caso es distinto. Y al ser distinto, entonces es posible que dentro de un universo policial, posiblemente uno en una ocasión no aplique el taser debidamente como se le enseñó. Es como cuando uno va a un aula, tiene 10 estudiantes y posiblemente 8 hayan apropiado o interiorizado el conocimiento o las capacidades que necesitamos en ellos. Así mismo pasa con nuestros policías. Tenemos 25, tenemos 30, pero hay otros que necesitan de ese reforzamiento. Entonces, cuando identificamos eso, hay una figura en el Instituto Policial de Educación Superior que se le llaman los equipos móviles de capacitación continuada. Esos equipos, además de los instructores de campo, van a hacer énfasis en esos entrenamientos en virtud de las necesidades requeridas. Y a eso es lo que nosotros llamamos ese entrenamiento especializado que necesita el policía en virtud de fortalecer sus habilidades. Es decir, que conjugado conocimientos, habilidades y destrezas para que él pueda tener las competencias necesarias y de esa manera ir reduciendo cualquier protocolo que en un momento un policía no pudo aplicar. Pero se puede aplicar desproporcionalmente un policía, pero en el universo del policía, en su mayoría, desde que estamos desplegando esos entrenamientos de sistema táctico entre pistola taser y otras herramientas, hemos visto un comportamiento muy aceptable de la ciudadanía con la policía y la policía de la mano con la ciudadanía, lo que significa que cada día seguimos generando confianza y tratando de brindar la mayor calidad posible en el servicio que prestamos. Bien, retornando al comisionado, además del tasers y el cinturón, también los nuevos uniformes tendrán las cámaras corporales. Entonces, lo primero es quién tendrá acceso a los archivos de esas grabaciones y si como ciudadano se me presenta algún inconveniente, si yo puedo como tal recibir esos archivos. Es decir, si la ciudadanía también puede llevar un proceso de solicitud y acceder a las grabaciones de los agentes. ¿Cómo funcionará toda esa parte? Hay un protocolo que la institución ya estableció primero para el almacenamiento de las imágenes. Hay que decir que el almacenamiento de las imágenes es todo un proceso complejo en los cuerpos policiales por la inversión que hay que hacer para el almacenamiento. La policía adquirió un servidor de primera generación
que tiene la capacidad suficiente, y eso gracias a la cooperación internacional para almacenar los datos provenientes de muchas fuentes, pero especialmente de las cámaras de cuerpo, que son datos que consumen mucha capacidad de memoria. Lo segundo es que hay información que es pública, y esa información, por ser pública, puede ser solicitada por un ciudadano y tendría que hacer los trámites correspondientes ante la Dirección de Tecnología de la Policía Nacional, y allí hay unos protocolos que se tienen que aplicar. Lo otro es que cuando las imágenes están sometidas a procesos ya de judicialización, de penales, que comprometen y quizás la intimidad de personas, no pueden ser usadas públicamente. Ahí sí hay una restricción en cuanto al uso de esas imágenes. Entonces, dependiendo del contexto, ¿no? Dependiendo también del procedimiento. Lo más importante de estas cámaras de cuerpo es que nos van a dejar la traza y grabados los procedimientos para o ser investigados posteriormente por la Inspectoría de la Policía Nacional, por asuntos internos, por el mismo Ministerio Público, ante cualquier duda o mal uso, digamos, de los elementos de servicio. También es una prenda de garantía para los policías, porque eso también le facilita una seguridad jurídica a los policías, que ellos también pueden aportar estas imágenes y esos videos ante cualquier circunstancia o a cualquier investigación. Hay que decir que se ha hecho un esfuerzo muy grande para que la Policía Nacional empiece a leer y a estar monitoreando permanentemente desde la dirección de la Policía Nacional, desde el 911 y desde la sala CEPOL, empezar a monitorear lo que están haciendo los policías en servicio. Eso es fundamental porque nos va a permitir, al tener GPS, la cámara de cuerpo, vamos a saber la ubicación del policía en tiempo real y si está en el lugar donde se le ha indicado que esté durante su turno. Entonces, el uso es muy, muy importante de estos dispositivos. Estamos en la etapa de afinar los protocolos, de hacer cultura también al interior de la Policía Nacional y cultura ciudadana, porque todos estos equipamientos son fundamentales para que se haga un correcto uso de eso. Ampliaba un poco la pregunta que hizo anteriormente usted en cuanto al mal uso de algunos dispositivos, como las pistolas eléctricas o como se denominan, dispositivos menos letales, que se han visto y son muy recurrentes no solamente acá, sino en el mundo entero. ¿Qué se ha dispuesto? Se inició un entrenamiento de 1.000 policías semanalmente. Precisamente los policías que salieron hoy a pilotaje se les está empezando a hacer un refuerzo también sobre el uso de la pistola Taser y sobre, digamos, los protocolos que hay que usar cuando haya necesidad de hacer uso de este dispositivo. Aquí lo más importante es un reentrenamiento permanente de los policías, y se ha dispuesto que también haya un banco de lecciones aprendidas para que toda esta serie de procedimientos que se ven en las redes también se usen bajo ejercicios de simulación. Entonces, con la adquisición de polígonos virtuales y con una serie de infraestructura que se empieza a vislumbrar en la Policía Nacional, no estamos al 100%, pero cualquier sala como esta puede ser usada para hacer ejercicios de simulación. Entonces, aquí estamos pasando de una instrucción meramente legal o informativa del policía a que el policía se sienta como si estuviera haciendo un procedimiento en la calle. Y esto va a ser muy importante en el cambio de la educación, porque realmente, no solamente aquí, sino en el mundo, el policía necesita una educación hecha a la medida, una educación práctica y una educación que intente recrear lo que realmente está pasando en la calle. Lo que ha pasado muchas veces es que a los policías se les da mucha información legal o teórica, pero cuando salen a la calle no saben hacer uso de estos dispositivos. Eso lo hemos identificado en este pilotaje, precisamente 200 de estos que ya inician este pilotaje van a pasar un refuerzo durante los próximos días. Bien, entonces, por último, y que quizás ya llevamos bastante tiempo y en esta misma entrevista hemos mencionado mucho la palabra reforma. La pregunta sería, ¿cuál es el nivel de avance? ¿Qué otras cosas, además del patrullaje, pueden mostrar? ¿Qué sigue pendiente? ¿Y cuándo proyecta estar lista la reforma a la Policía Nacional? Bueno, es una pregunta muy importante. Acabamos de terminar la elaboración de la nueva ley orgánica de la Policía Nacional.
La nueva ley orgánica de la Policía Nacional que es un paquete de medidas y nuevas reglas que se han identificado en la policía a partir de distorsiones que actualmente tenemos en materia de carrera, en materia disciplinaria, en materia de supervisión, en materia de diseño institucional, en materia de régimen prestacional, etcétera. Es una ley novedosa, es una ley que fue muy bien diseñada durante 8 meses, con muchos datos recogidos en el territorio, diálogos con los policías, con los ciudadanos. La apuesta es un paquete grande. Yo creo que gran parte de la reforma descansa en un nuevo diseño legal que fije unas nuevas reglas a la carrera, a la educación, al sistema disciplinario y a todo el régimen prestacional y la seguridad social del policía. Estamos a puertas por disposición del señor presidente, de hacer ya el trámite ante el Congreso y esperamos que el país tenga una ley que pueda apalancar todos los cambios que requiere la reforma policial. Terminaría diciendo que las reformas no son de la noche a la mañana, no tienen un plazo fijo. Tenemos unos planes que nos están llevando a que sea sostenible. Por ejemplo, el plan 20.000, incorporar 20.000 policías que sean mejores, que sean más, pero que sean mejores. Este nuevo pilotaje, que es un modelo organizado para que los policías que están saliendo graduados lleguen a un modelo más organizado. Se está adquiriendo una serie de tecnología y equipamiento necesario para que la policía proceda. Y seguimos trabajando en todo lo estratégico de la reforma, esperando que la nueva ley, cuando la tengamos aprobada en República Dominicana, empecemos a hacer básicamente 3 grandes áreas de reforma. La del desarrollo humano en la policía, la reforma operativa en la policía y la reforma administrativa y financiera. Son elementos importantes que va a apalancar la nueva ley orgánica de la policía. Bien, muchísimas gracias a los lectores por acompañarnos durante esta entrevista. Recuerden dejar su like y suscribirse a nuestro canal de YouTube y como tal continuar leyendo todas las informaciones relativas a este tema en listindiario.com. Muchas gracias.